Jonathan decía, bienvenidos a Christ Family, versión español. Muy contentos de ver rostros nuevos. Tenemos una preciosa familia acá. Si pueden levantar sus manos, por favor, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Veo una vez más, ¿verdad? La hija de Lourdes está allá con nosotros. Levanta tu mano, mi hermana, ¿verdad? Nuestro viajero internacional está de regreso, Renzo, qué bueno, mi hermano allá atrás. También Tania, ¿verdad? De regreso de Arizona, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Y está muy bien acompañada también por amigas y familiares, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos a Christ Family. Vemos otra familia allá atrás también, ¿verdad? Allá detrás de Mae y de Carlos. Dios me los bendiga mucho. Amén. Tenemos a la par de Norey. ¿Se puede levantar tu mano, mi hermana, y decirnos tu nombre? Tailin está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Qué bueno tener nuevos rostros, ¿verdad? Pero también nos regocijamos con ver rostros que ya están aquí por cierto tiempo. Dios te bendiga y esperamos de ser bendición a ti. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Para aquellos que nos visitan, esta iglesia está comprometida con una predicación expositiva. O sea que nosotros vamos a través de libros de la Biblia enteros exponiendo el texto de la palabra, según el Espíritu del Señor viene y nos ilumina. Y ya hemos estado en el Evangelio según San Lucas por más de 1 año y medio. Así que el pasaje que hoy toca es un pasaje fuerte, hermanos, pero todo lo que viene del Señor nosotros lo recibimos, ¿verdad? Recibimos las advertencias, las exhortaciones, las caricias, todo lo que viene de nuestro Padre Celestial, nosotros lo recibimos como algo bueno. Amén, gloria al nombre del Señor. Y así vamos, hermanos, al capítulo 12 y vamos a leer, hermanos, los versos del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 7 de Lucas capítulo 12. Amén. La palabra del Señor dice así: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar brevemente pidiendo la asistencia del Señor al exponer su palabra. Padre santo y bueno, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí están los llamados de tu nombre, Señor, aquellos que tú has reunido de, Señor, las 4 esquinas de esta ciudad. Estamos reunidos para oír tu voz, Señor. La hemos, Señor, leído, tu palabra. Ahora pedimos, Señor, con certeza que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en la exposición de la palabra. A este predicador, Señor, que hoy, Señor, la anuncia. Señor, también a este grupo de tus hijos, Señor, de que hoy la escucha, Padre. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu. Llénanos de ti. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos caminando entonces con Jesús en esta, hermanos, porción del Evangelio según San Lucas. Y nuestros corazones se han afirmado acerca de la persona y la obra de Jesús. Él continúa también entrenándonos para el ministerio y el avance de su reino en la tierra. Domingo pasado Jesús confrontó
a los más grandes oponentes de su ministerio, los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos rutinariamente continuaban oponiéndose a Jesús. En los momentos menos esperados aparecía un fariseo, un escriba, aparecía un intérprete de la ley interrumpiendo a Jesús, increpando a Jesús, acusando a Jesús. Pero parece que toda esta oposición viene y encuentra, hermanos, su choque en el capítulo anterior, en donde ellos chocan con Jesús, hermanos, y el Señor los denuncia a través de 6 ayes. A través, hermanos, de esta porción de la palabra, Jesús expone esto que él llama la levadura espiritual de los fariseos. Pastor José, que estuvo predicando este mensaje, nos ayudó a entender que el fariseísmo, esa actitud, hermanos, del corazón, se manifiesta a través de 7 actitudes que nosotros debemos hacer inventario en nuestro corazón para ver si no aparecen en nosotros. Estas son las 7 actitudes. En primer lugar, el establecer estándares morales y de vida que ni Dios mismo exige. Es una característica del, hermanos, fariseo. Establecer estándares, hermanos, que Dios no está exigiendo. El énfasis en la rectitud externa, hermanos, en vez de la del corazón. Esta, hermanos, era una característica bien saliente de los fariseos. El énfasis en la rectitud externa y, hermanos, no la del corazón. También el énfasis en los rituales externos en vez del amor a Dios y al prójimo. Otra es el anhelo de ser reconocido y renombrado por los hombres. El imponer cargas sobre otros que no son personalmente llevadas. El resistirse en contra del mensaje y los mensajeros de Dios. El estorbar con enseñanza y con acciones que otros conozcan el evangelio. Esas son 7 señales, hermanos, de fariseísmo en nuestro corazón. Qué terrible la enfermedad del fariseísmo, como la describe el Señor, o la levadura, como Él la describe en este pasaje. Yo creo que si fuéramos a formar un equipo de fútbol acá, ¿verdad? No sé cuántos juegan fútbol o, ¿verdad? Ya están a una altura que solo lo vemos, ¿verdad, Miguel? Pero si formáramos un equipo de fútbol y le quisiéramos poner nombre a ese equipo, ¿qué nombre le pusiéramos? En una iglesia, ¿qué? Los ungidos, los santos, los hijos de Dios, hombres de fe. Un nombre que no escogeríamos para nuestro equipo de fútbol sería los fariseos, ¿verdad que no? Nunca escogeríamos ese nombre. Los guerreros, los valientes. Sin embargo, hermanos, hay algo acá que nosotros debemos atender. Y es lo siguiente, que cuando el Señor viene y encuentra esta oportunidad para denunciar a los fariseos, es en el capítulo 11:37, y el fariseo que precipita este tipo de ayes del Señor era alguien que le había rogado al Señor que fuera a su casa y lo había invitado a comer. Fariseo, hermanos, a quien el Señor viene e inicialmente y denuncia a través de estos ayes, era alguien, hermanos, que parecía no un maleante religioso, no alguien lleno de envidia y religiosidad, con una nariz torva y una faz siniestra, sino parecía un judío sincero. Verso 37 dice, cuando terminó de hablar el Señor, este fariseo le rogó que fuera a comer con él. Y Jesús entró a su casa y se sentó. Pero en un momento, hermanos, de aquel encuentro, el Señor se sienta directamente a comer y el fariseo se ofende y se sorprende cuando Jesús no se lava las manos, como era una tradición del ritual judío. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Hay un encuentro entre este fariseo y Jesús y el Señor lo denuncia por hipocresía. ¿Por qué? Porque está muy preocupado por ver la limpieza de afuera y sin embargo ha descuidado su propio corazón. De tal manera, hermanos, de que el Señor viene y denuncia de una manera categórica esta actitud del corazón, este fariseísmo, esta levadura, esta enfermedad espiritual. A este punto uno pudiera decir, wow, gracias a Dios que no somos fariseos. Pero cuidado, porque Jesús en el capítulo 12
dice que se voltea a sus discípulos, léelo conmigo en el verso 1, y les dice a ellos, primeramente, ustedes guárdense de la levadura de los fariseos, el cual es la hipocresía. O sea, de que el Señor, hermanos, está implicando de que esta levadura, esta actitud del corazón, estas señales de que hemos descuidado nuestro corazón, no solo es un problema de los fariseos religiosos, sino es un problema también de los seguidores de Jesús. Ahora, ¿cómo definimos la hipocresía? Este va a ser nuestro primer punto. ¿Cómo definimos la hipocresía? El Señor está haciendo una igualación. Él está diciendo de que la levadura de los fariseos es hipocresía. ¿Cómo definimos la hipocresía? El diccionario nos dice que la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Qué fuerte, ¿no? La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que no tiene. Ahora, el origen de la palabra, hermano, la palabra hipocresía originalmente se le ascribía a actores en el teatro. ¿Qué te parece? Actores en el teatro que representaban un rol de comedia o de tragedia. ¿Cuántos aquí han visto esa imagen de las máscaras del teatro? ¿Has visto las máscaras del teatro en donde hay una máscara que se está riendo y hay otra máscara que está llorando? Hermanos, a los actores en el tiempo de Grecia y Roma, en el tiempo de Jesús, se les decía hipócritas. Y eso no tenía nada que ver con sus cualidades morales, simplemente que ellos estaban representando un rol que nada tenía que ver con lo que ellos eran en realidad. Estaban actuando. Y el Señor le está diciendo a los fariseos que ellos son unos actores. Les está diciendo que se merecen un Oscar. Están actuando. Él dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Ahora, hermanos, modernamente la palabra es bien fea y bien ofensiva. Yo creo que si alguien viene con nosotros, ¿verdad?, nos golpea en el hombro y nos dicen, oye, tú eres un hipócrita, hermanos, nosotros nos sentiríamos bien ofendidos. Pero en el contexto bíblico, el Señor está simplemente diciéndole a los fariseos de que ellos están interpretando un rol que nada tiene que ver con la realidad. Ellos están actuando y están actuando como que no necesitan al Señor. Están actuando como gente que son modelos de justicia y de religión. Están actuando de tal manera que ocultan su gran necesidad de Dios. Esta es la levadura de los fariseos. Así que la definimos de esta manera. Pero ¿cómo la hipocresía se disemina? Porque es como una semilla que corre a los cuatro vientos y se, hermanos, riega, se dispersa. El Señor le dice a los discípulos, ustedes cuídense de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Porque, hermanos, la hipocresía no es algo, hermanos, que afecte solo a los no creyentes. Ciertamente afecta a los no creyentes. Hay gente que es religiosa, pero no es creyente. Y usan máscaras para ocultar, hermanos, quiénes realmente ellos son. Los fariseos eran de esta clase. Ellos se sentían muy buenos, muy justos, ayudaban al prójimo, eran gente que diezmaban y ofrendaban. Y sin embargo el Señor a ellos que no creían les dice, ustedes están actuando como que no me necesitan y por eso resisten mi mensaje. Y el personaje que ellos estaban interpretando no era un personaje falso, era un personaje falso, no era un personaje verdadero. Sin embargo, hermanos, el fariseísmo no tiene que ver solo con los religiosos. Hay gente que no es creyente y es bien mundana y también son fariseos, porque rechazan la religión, juzgan a los religiosos, son fariseos igual que ellos. Dicen que no necesitan a Dios, que no necesitan la Biblia, que no necesitan a Jesús, no necesitan arrepentimiento ni fe y crean su propia moral. Esto también es levadura de fariseos. Ellos se creen también buenos y quieren imponer en otros sus estándares
y también resisten la obra de Cristo. Así que la hipocresía crece en el corazón de los no creyentes, pero el Señor le advierte a sus discípulos también de que se protejan y se cuiden de la levadura de los fariseos. El Señor viene y dice y toca este incómodo tema, hermanos, cuando el Señor estaba siendo muy popular. Aquí dice que las multitudes de miles se habían reunido y Él escoge tocar este tema de la hipocresía. La realidad, hermanos, es de que la levadura de los fariseos o la hipocresía ha afectado a creyentes del Señor desde el mismo jardín del Edén. Cuando el Señor viene, hermanos, y llama a Adán y le pregunta en dónde está, y Adán hace como que nada ha pasado. Y se pone un delantal de hojas él y Eva y pretende que nada ha pasado. Hasta que el Señor, hermanos, viene y le dice, ¿qué hiciste? Y entonces, hermanos, él procede a acusar a Eva, hermanos, de haberlo inducido a pecar. Pero no solo Adán y Eva. Vemos a Abraham pretendiendo ser el hermano de Sara para que no lo maten a él. Vemos a David, hermanos, pretendiendo ser un loco para que los fariseos le perdonen la vida. Vemos al apóstol Pedro cuando la niña viene y le pregunta y le dice, tú eras uno de los que andaba con Jesús. Y aquel hombre viene, hermanos, y dice, yo ni siquiera conozco a ese hombre. De tal manera vemos, hermanos, de que también nosotros los cristianos caemos en ese juego. Esa levadura también infecta nuestro corazón. Y pretendemos tener, hermanos, una justicia propia que no existe. A veces exageramos nuestra fe y evidenciamos de que la levadura de los fariseos es algo con la cual nosotros también tenemos que lidiar. ¿Quieres ver otro ejemplo? En el libro de los Hechos hay un momento que se reúnen por primera vez en un lugar público como iglesia los judíos y los gentiles. Y el Señor había mandado a predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Pedro había predicado en la casa de Cornelio, que era un romano. Sin embargo, a la hora de comer juntos, hermanos, los judíos no se querían juntar con los gentiles porque los consideraban ceremonialmente impuros. Y aquí estaba Pedro, que había recibido, hermanos, de parte del Señor la comisión de predicarle a los gentiles, y cuando ve a los dos grupos separados, se va del lado de los judíos. Y la palabra del Señor dice, hermanos, de que él temía de ellos lo que iban a pensar de él. Pablo está viendo todas estas cosas y luego ve de que Bernabé, que era otro apóstol, hermanos, también se da la vueltecita y se va del lado de los judíos. Y Lucas viene y narra y dice lo siguiente: yo los confronté porque ambos habían caído ¿en qué? En hipocresía. Pedro, el líder de los 12, hermanos amados. Bernabé, que era, hermanos, un apóstol lleno de dones y de consolación. Y aquí los vemos infectados con el don, la levadura de la hipocresía. Así que si estos hombres de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos, tuvieron que revisar su corazón, yo creo de que es de parte del Espíritu de Dios que nosotros también, hermanos, vengamos y digamos, Señor, yo quiero ser libre de esta levadura porque no te agrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si ellos fueron susceptibles y empezaron a actuar como un personaje que no eran y a ponerse máscaras, entonces, hermanos, nosotros también debemos de hacer inventario al corazón. Bueno, hemos definido lo que es la hipocresía, hemos visto cómo se, hermanos, dispersa y disemina, pero ahora vamos a ver, hermanos, los efectos que tiene en la vida de un cristiano. Y lo que tenemos que decir es que la hipocresía deforma. La hipocresía deforma nuestro carácter, deforma el propósito de Dios en nuestra vida. Al hablar de la hipocresía, el Señor usa el ejemplo de la levadura. El ejemplo de la levadura. Yo no soy panadero, aunque sí me gusta comer pan. Mi esposa puede dar testimonio de eso. Pero lo que hace, hermanos, de que una harina que está aplastada
se meta en el horno y crezca, y si no tienes cuidado se salga del horno, es la levadura que está dentro de ella. Por eso cuando un pan no tiene levadura, no se levanta, no se infla, no crece. El sabor sigue siendo el mismo con el que se metió al horno. Pero el Señor dice, hermanos, de que el fariseísmo, la hipocresía, es como la levadura, porque cambia, hermanos, la contextura, cambia el sabor, cambia las cualidades, cambia las medidas originales, de tal manera que tú puedes poner un pedacito, hermanos, de harina, pero si tiene levadura, vas a tener un pedazo de pan bien grande y bien esponjoso. La levadura, al ser calentada, crea burbujas que quedan atrapadas en el calor, y el mismo Señor, hermanos, lo dice: un poquito de levadura leuda, ¿qué? Toda la masa, la cambia, la transforma. Alguien diría, la deforma. Así que la levadura del fariseísmo, que es hipocresía, es algo, pretender algo que no somos y representar un papel delante del mundo y de Dios. Esta levadura deforma el propósito de Dios y la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Déjame ilustrar esto. Por ejemplo, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de confesión. Que nosotros vengamos, hermanos, con confesión en nuestros labios y en nuestro corazón cuando hemos pecado. Pero ¿qué pasa con la levadura? La levadura deforma eso y no podemos confesar. Se nos queda la confesión trabada acá. ¿Por qué? Porque la levadura produce orgullo y empezamos a justificarnos y empezamos a defendernos. La hipocresía deforma este propósito y empezamos a decir: no puedo decir esto porque voy a arruinar, tengo una reputación que mantener. Porque la hipocresía deforma nuestras oraciones, porque ellas carecen de integridad. Cuando oramos delante del Señor, muchas veces nuestras oraciones son, hermanos, carentes de integridad. Tal vez nos estamos muriendo por dentro, pero no tenemos esa integridad de decírselo al Señor. Hay un libro que se llama Orando con los ojos abiertos. Y en ese libro, un pastor narra un incidente que tiene con un hermano. Y este hermano era pastor también, pero estaba atravesando una dificultad muy dura. Y entonces le estaba compartiendo a este pastor y le decía: yo estoy al borde de dejarlo todo. Me siento mal, me siento angustiado, me siento deprimido, me siento que ya no puedo dar un paso más. Y el pastor está angustiado al ver a su amigo pastor de esta manera. Y el otro pastor le dice: se me han acabado las lágrimas. Yo no sé si siento más depresión o enojo. El otro pastor dice: bueno, vamos a orar delante del Señor y tú le vas a decir al Señor todas estas cosas. Y cuando empiezan a orar, este pastor que estaba tan angustiado empieza a orar y empieza a decir: Padre Santo que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por un día tan lindo que tú me das. Gracias por la familia, por la iglesia. Gracias por mi salvación que tengo en Jesús. Y en el nombre de Jesús quiero orar. Amén. Y este pastor se queda viendo y le dice: ¿y por qué esa desesperación con la que tú me contabas algo a mí, no usas esa misma desesperación, esa misma autenticidad para hablarle a Dios? ¿Sabes por qué? Porque la levadura del fariseísmo y la hipocresía, hermanos, nos lleva a no, hermanos, expresarnos tal como somos nosotros. De tal manera que esta levadura deforma nuestras relaciones los unos con los otros. Muchas veces no nos conocemos los unos a los otros. Muchas veces no somos libres de expresarnos, hermanos, tal como nosotros somos y tal como nosotros nos sentimos. Y muchas veces lo que estamos haciendo es simplemente actuando un rol de buen cristiano. Y nos saludamos, ¿verdad? ¿Y qué tal estás, Oscar? ¿Qué tal estás, Alex? Dios te bendiga, Susi. ¿Qué tal estás, Esperanza? Muy bien, hay amor, hay hermanos, fraternidad.
Pero el Señor, hermanos, quiere de que haya, hermanos, ese nivel de honestidad y de integridad, y que nosotros vengamos y digamos: ora por mí, porque en este momento estoy pasando una gran necesidad. Ora por mi matrimonio, porque está en problemas. Hermanos amados, pero como frecuentemente lo que estamos haciendo es actuando, hermanos, ¿qué es lo que sucede? No tenemos esa libertad, y la hipocresía, ¿qué es lo que hace? Deforma nuestro carácter, nuestra vida y el propósito de Dios en nosotros. Por la hipocresía muchas veces la santificación se detiene, porque Dios no va a santificar a un carácter ficticio. Por eso, hermanos, aquel fariseo que estaba delante del Señor y le está diciendo al Señor: Señor, estoy acá y te doy gracias porque oro, porque ayuno, porque tengo una buena familia y no tengo tantos problemas como tiene esta gente, y especialmente este publicano. El Señor no puede santificar a este hombre, hermanos, ni quiere santificar a este hombre, porque este hombre está simplemente actuando como que todo lo tiene bajo control. Y sin embargo, aquel hombre que estaba en el piso y diciéndole al Señor: ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, hermanos, a ese el Señor vino y lo levantó del polvo. Porque la hipocresía, hermanos, no solo se disemina tanto en creyentes como en no creyentes, sino también viene y deforma nuestras relaciones con otros, deforma nuestra oración, nuestra confesión. La libertad que estamos llamados a vivir en Cristo se vuelve esclavitud muchas veces. Hay patrones de pecado que no podemos romper. La levadura ha hecho su efecto, nos deforma, y por eso Jesús viene y dice: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Te encuentras tú en esa situación el día de hoy? Me encuentro yo en esta situación el día de hoy. Sientes que estás detenido como en un pantano y no puedes avanzar. Pero el Señor está esperando que nosotros vengamos tal como somos, hermanos. No con la máscara ni de la comedia ni de la tragedia, sino tal como nosotros somos, y le digamos al Señor: Señor, yo necesito tu gracia, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, necesito, Señor, de tu espíritu y necesito de tu poder. Quiero dejar a un lado, Señor, y pretender, Señor, este rol que estaba jugando, Señor, y vengo delante de ti, Señor. Este era un actor, Señor, este soy yo. Santifícame en tu verdad. Seria la levadura de los fariseos. Pero no solo hemos visto cómo se dispersa, hermanos, y cómo deforma todo, sino, hermanos, ahora vamos a contemplar la debilidad de esta levadura. La debilidad. ¿Cuál es su punto débil? El Señor dice: no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, verso 2, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Esta condición perniciosa y terrible es necesario encontrarle una cura, y encontrarle una cura ya. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque esto, hermanos, nos hace que nos resistamos a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El Señor quiere hacer cosas en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Muchas veces seguimos actuando el papel de alguien que está bien, que no necesita, que lo tiene todo junto, hermanos. Y entonces la cuestión es cómo atacamos esta levadura. Cuando los inmunólogos y los virólogos, dije bien la palabra, ¿no?, quieren producir una vacuna, ellos estudian el virus y le buscan una debilidad. Y empiezan a dibujar el mapa genético del virus hasta que encuentran algo que es susceptible y débil, y empiezan a crear químicos para atacar ese punto débil. Hay enfermedades que existían en mi tiempo, bien enfermedades que existían y ahora, gracias a Dios, ya no existen.
¿Quién se acuerda de la poliomielitis? ¿Verdad? La mayoría de ustedes no. ¿Quién se acuerda de la polio? Ya no existe, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque alguien encontró, hermanos amados, el punto débil de la poliomielitis y se consiguió una vacuna que previene de que eso vuelva a surgir. ¿Cuál es el punto débil de la levadura de los fariseos? ¿Cuál es el punto débil, hermanos, para atacarla en nuestro corazón? Porque déjame decirte lo que el Espíritu Santo me dice. Si Pedro se infectó con esa levadura, hermanos, si Abraham, el padre de la fe, se infectó con esa levadura, si David, el dulce cantor de Israel, se infectó con esa levadura, si Bernabé, hermanos, el padre de consolación, se infectó con esa levadura, hermanos, nosotros también estamos infectados con esa levadura. ¿Cómo la atacamos? ¿Cuál es el punto débil? El punto débil, hermanos, de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, es de que no se puede esconder de la luz de Dios. No se puede esconder de la luz de Dios. Y no se puede esconder de la omnisciencia de Dios. Hay virus que se esconden. Hay virus, hermanos, que se vuelven como camaleones y no se puede encontrar cuál es el punto débil, hermanos. Pero ante la luz de Dios y ante la omnisciencia de Dios, el Señor está diciendo: tienen que lidiar con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque aquello que se dice en lo oculto se va a saber. Porque aquello que en la oscuridad se ha dicho se dará revelado a la luz. Y aún aquello que se susurra en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Las máscaras del teatro son buenísimas, pero Dios ve a través de las máscaras del teatro. Me recuerdo un drama que nosotros hicimos hace años. Hicimos un drama con la iglesia. Tú sabes de que los dramas se hacen con mucho amor. Pero muchas veces, ¿verdad? No somos actores profesionales y los libretos no son los mejores y los hermanos son llenos de amor y dicen qué bonito salió, ¿verdad? Pero, ok. Pero me acuerdo un drama que salió súper bueno y la iglesia se puso de pie y la iglesia se paró. Y hasta el día de hoy hay gente que se recuerda de ese drama y dice qué bueno salió, ¿cuándo hacen otro igual? Y yo sé cuál era el truco de ese drama. ¿Sabes cuál? Que fuimos a una tienda por ahí, creo que está en la calle 8, que se llama el Palacio de los Trucos. ¿Está ahí todavía? Está ahí. Y compramos trajes de teatro profesionales. Y cuando nos pusimos esos trajes, la gente decía: wow, ese es Abraham, ese es Jesús, ese Rahab, qué bien le salió. Las máscaras del teatro son buenísimas. Y las máscaras que nos ponemos espirituales son igual de buenas. Yo te puedo engañar a ti. Yo puedo tirarte el cuento de que Alex Herrera es el mejor hijo, es el mejor esposo, nunca se enoja, nunca tiene dudas, nunca tiene miedo y tiene el pecado bajo control. Pero ese es un personaje ficticio, ese no soy yo. ¿Quién soy yo, hermano? Yo soy un pecador, un hombre necesitado de la gracia de Dios todos los días. Eso es lo que yo soy. Y cuando la luz de Dios, hermanos, se alumbra en nuestras vidas, hermanos, la levadura del fariseo no se puede esconder. Ese es el defecto de la levadura del fariseo. No se puede esconder de la omnisciencia y la luz de Dios. Escucha este versículo, Abdías 1, verso 3. Esto lo dice el Señor. Aunque tú te remontes como el águila a los cielos y pongas entre las estrellas tu nido, ahí yo te voy a encontrar, dice el Señor. Ponte a pensar, que nos salgan alas y digamos yo me voy a esconder del Señor y haga mi nido entre las estrellas. El Señor dice, ahí yo te voy a encontrar. Salmo 139, David pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú.
Y si desciendo al Seol y preparo ahí en mi lecho, ahí estás tú. Oh, mis hermanos, nosotros los hombres podemos engañarnos, hermanos, toda una vida, pero no a Dios. Hermanos, Él nos lo está diciendo, hermanos, como sus discípulos. Él está diciendo de que Él va a exponer, hermanos, esto, pero no para avergonzarnos, sino porque nos ama. Él nos está diciendo: dejen las máscaras a un lado, porque yo conozco exactamente sus debilidades, sus pecados, sus dudas y sus miedos. Vengan delante de mí con ellos y díganle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Gente que no viene a la iglesia porque se siente de que no tiene un lugar allí, porque todo el mundo parece tan santo. Todo el mundo parece como que tiene todo bajo control. Todo el mundo tiene una sonrisa, nunca se enoja, nunca tiene temor. Hermanos, y esa no es la realidad. Ahora el Señor está hablando de esta manera tan fuerte. Él está diciendo esto no para avergonzarnos, porque Él viene, hermanos, y Él viene y capitula esto diciendo: ustedes son mis amigos. Él está diciendo: yo le estoy diciendo esto a ustedes porque ustedes son mis amigos, porque yo quiero bendecirlos, porque yo quiero libertarlos, porque yo quiero salvarlos, porque yo quiero de que ustedes tengan vida, y no solo vida, sino vida en abundancia. Pero media vez ustedes tengan esa máscara del fariseísmo, yo no los voy a bendecir. Quítensela, porque yo sé lo que hay detrás de ella. Y Él no está para avergonzarnos, sino, hermanos, está para llamarnos a que seamos vulnerables, a que seamos íntegros, y a que vengamos, hermanos, y confesemos quiénes realmente somos delante de Él. Y entonces Él nos va a decir: amigos míos. Otro verso, Hebreos 4, verso 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Suena terrible, ¿verdad? Pero no lo es. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo nuestro amigo. Nos lo está diciendo el Señor. Está exponiendo la necedad de pretender que somos algo que no somos. Este es el Señor diciéndole a Adán: sal de detrás de ese arbusto, porque yo ya sé que has pecado. Ponte a cuentas conmigo, confiésame tu pecado, renuncia a tu pecado, y yo te voy a vestir de la justicia de mi Hijo. Esta es la verdad. Nosotros no somos seres en nuestras propias fuerzas justos. Esta es la verdad. Nosotros no somos seres íntegros, verdaderos, espirituales, ejemplares. Ese es un personaje. ¿Cuál es la verdad, hermanos? La verdad es esta: nosotros somos seres, a ver cuántos dicen amén, necesitados de Dios. Eso sí es cierto. Nosotros somos seres necesitados de Dios. Nosotros somos seres no grandes, importantes, somos seres pequeños. No somos seres fuertes, sino débiles. No somos gente santa, sino frecuentemente pecadores. Pero cuando venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ok, Señor, se caen las máscaras, Señor. Este soy yo, Señor. Este soy yo, con mis miedos, con mis pecados, con mis traumas, con mi mal carácter, Señor, con mis dudas. Este soy yo, Señor. Santifícame en tu verdad. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? El Señor abre sus brazos para bendecirte, y el Señor dice: hijo mío, yo ya lo sabía.
Así que hemos encontrado la debilidad, hermanos, de la hipocresía. Así que ahora vamos a derrotarla. ¿Cuál es la derrota de la hipocresía? El Señor, hermanos, ha hecho el símil de la hipocresía como una enfermedad espiritual. Vamos a ver en dónde nace y crece, hermanos, la hipocresía. Y la palabra es bien clara. La hipocresía nace y crece cuando nosotros le tenemos temor al hombre. Cuando le tenemos temor al hombre. Escucha lo que dice el Señor, verso 4. Yo os digo, amigos míos, mira el Señor tan precioso. Yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. No le tengan temor al hombre. Ténganle temor a aquel que después de matar el cuerpo puede tomarlo y echarlo al infierno. Está hablando de Dios. Vamos al pasaje otra vez, en donde Pedro, hermanos, se comporta hipócritamente y donde el resto de los judíos se unen en la hipocresía. Y Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos según Lucas. Y, hermanos, Lucas viene y detecta, hermanos, cuál es el lugar en donde la hipocresía nace y donde crece. Y es que ellos hicieron todo esto porque temían a los hombres. Temían a los hombres. Pedro tenía que tomar una decisión en ese momento. ¿Me voy a comer con los gentiles y honro al Señor que me mandó a predicarle a ellos? ¿O me voy a predicar con los judíos y evito problemas? Y luego le dijo a Bernabé, Bernabé, vente aquí. Ya. Y Pablo vio eso y lo confrontó. Pero ¿qué estaba pasando, hermanos, en la mente de Pedro? Tenía temor de los hombres. Probablemente él se preguntó, ¿qué va a decir de mí Jacobo? ¿Qué va a decir de mí Tomás y Juan y Felipe? ¿Me van a quitar el lugar que me dieron en la iglesia? El temor al hombre le hizo a Pedro actuar como un buen judaizante. Hermanos, la levadura de los fariseos nace y crece en corazones que le temen al hombre. Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta admitir eso, ¿verdad? Si yo hago una pregunta, ¿quién le tiene temor al hombre? Nadie va a decir amén. Pero sí le tenemos temor al hombre. Miremos algunos ejemplos. ¿Por qué nos cuesta confesar, como el Señor nos los pide, nuestras faltas los unos a los otros? ¿Por qué me cuesta a mí acercarme a un hermano y decirle, hermano, yo quiero confesarte que tuve una semana de la patada? Mal. El enemigo me engañó, me enojé, hice esto, hice lo otro. Ora por mí. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué le ponemos zipper a la boca y al corazón, hermano? ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque le tenemos miedo a lo que piensan de nosotros. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a ser visto? ¿Sabes qué es eso? Esa es la levadura de los fariseos en nuestros corazones. ¿Por qué nos cuesta orar con la integridad que oraban los salmistas? ¿Cómo oraban los salmistas? ¿Sabes cómo oraban los salmistas? Los salmistas oraban de esta manera: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Que tengo el agua hasta el cuello, Señor. Y sigo orando, Señor, y tú callado. ¿Hasta cuándo, Dios de mi salvación? Descenderás de los cielos y me rescatarás. No, pero nuestras oraciones no son así, ¿verdad? Porque si oramos así en medio, hermanos, de la iglesia, uy, qué problema más serio tendrá el hermano, ¿verdad? La verdad, ya te dije que no te juntes mucho con él. Temor a los hombres. ¿Qué van a pensar de mí? Me van a quitar el privilegio. Van a hacer una cita conmigo los pastores. Los pastores, hermanos. Nosotros, hermanos, somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios, hermanos, junto con todos nosotros, hermanos.
Tenemos temor de parecer débiles y atribulados en los ojos de los otros. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos la máscara. ¿Cómo estás? Bien y en victoria. Y el Señor dice, hasta que te quites la máscara, yo no puedo santificar a alguien que está actuando. Cuidémonos de la levadura de los fariseos. Tenemos temor de perder el aprecio de otros. Es que si yo digo cómo realmente yo me siento, si yo pido oración, si yo confieso mi pecado, ya ni me van a invitar a comer los hermanos. Temor de los hombres. Es que si yo cuento cuántas luchas yo tengo, cuán ansioso está mi corazón, cuán lleno de enojo yo estoy por esta situación, no sé qué van a pensar de mí, no sé cómo me van a juzgar. Hermanos amados, ¿y qué es lo que pasa? El llamado que tenemos al Señor, hermanos, de ser libertados a través de la confesión y de la oración y del ministerio de la iglesia, se deforma por la levadura de los fariseos. Es que yo soy una persona muy privada. Yo soy una persona muy discreta. Y mientras tanto, ¿sabes qué es lo que pasa, hermanos? Nos estamos muriendo por dentro. Y el personaje que hemos creado, hermanos, resiste lo que Jesús está queriendo hacer en nosotros. Este es el gran y terrible problema del fariseísmo y de la hipocresía en todas las formas que ha entrado a nuestro corazón. No importa si sea el fariseísmo mundano o religioso, hermanos, es de que no estamos lidiando con nuestros corazones y estamos resistiendo la obra de Jesús. Esa es la levadura de los fariseos. Así que, hermanos, debemos de proponernos algo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque esto no es algo que se hace humanamente. Debemos decirle algo al Señor: Señor, hasta aquí con el miedo al hombre, Señor, porque esto me está esclavizando, no me deja ser, Señor, quien realmente yo soy. Me está empujando, Señor, a ser alguien que yo no soy. Y el Señor, hermanos, viene y nos da la final medicina, la final cura, el final antídoto, hermanos, para librarnos de, hermanos, la hipocresía. Y es no temer a los hombres, sino temer ¿a quién? A Dios. Yo os mostraré a quién ustedes deben de temer, dice Jesús. Yo les voy a mostrar a ustedes a quién realmente ustedes le deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Esa es la cura de la hipocresía. No temer al hombre, no temer al que dirá, no temer el que pensarán de mí. Jesús dice: amigos, no le teman a ellos, témanme a mí, témanle a Dios. ¿Cómo podemos temerle a Dios? ¿Cuántos de aquí conocemos a Dios? Alguien diría, si yo le pregunto quién es Dios, alguien diría: Dios es alguien justo en su santidad, que no tolera el pecado y que va a castigar al pecador que no se arrepiente, y le ha preparado un lugar al pecador que no se arrepiente en el infierno. Y eso, hermanos, es verdad. La píldora no se le puede dorar a nadie. El Señor viene y dice: yo tengo la potestad de agarrar a alguien que rechaza el mensaje del evangelio y lanzarlo al infierno. Ese es Dios. Alguien diría: para mí Dios es alguien santo y majestuoso, alguien que los ángeles en el cielo lo alaban, lo adoran, y cuando los ángeles se acercan a él, es tan impresionante en su santidad que se cubren los pies mientras cantan: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese es Dios. Eso es verdad. Ese concepto es correcto acerca de Dios. Dios no ha dejado de ser santo, ni ha dejado de ser justo, y ni ha dejado de ser terrible en sus juicios. Pero Dios es también esto:
Dios es aquel que nos ha proveído a Cristo Jesús, el que nos ha dado un cordero por nuestros pecados, para que el pecado, hermanos, nuestro sea perdonado y la ira de Dios sea satisfecha y su santidad no sea ofendida. Hermanos, ese Dios, a través de Cristo, su obra perfecta en la cruz del Calvario, ese Dios nos llama hoy a nosotros amigos también. Así que para temer a Dios tenemos que conocer a Dios. Para temer a Dios, hermanos, y matar, hermanos, la levadura de los fariseos en nosotros, debemos de conocer verdaderamente a Dios. El temer a Dios es la muerte de la hipocresía y es el nacimiento verdadero, hermanos, de una santidad bíblica. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, oremos hoy y digámosle a Dios: Señor, yo quiero conocerte. ¿Verdad que a veces hacemos oraciones muy pequeñitas? ¿Por qué no hacemos una oración grande hoy? Y vamos a ir a concluir en unos 2-3 minutos y le vamos a pedir al Señor: Señor, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero que tú abras mi corazón y que tú abras mi entendimiento. Mire, Señor, tiré la máscara. Este soy yo, necesitado, Señor, pecador. Este soy yo, Señor, con dudas y miedos, Señor. Yo quiero conocerte. Ahora, para conocerle, el apóstol Pablo dice: yo he tenido todas las cosas que antes para mí eran valiosas, las he tenido, ¿por qué? Basura, estiércol. Deseamos tanto conocer a Dios, hermanos, que le decimos: Señor, déjame arreglar mis prioridades. Y el conocerte a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor, va a ser, Señor, mi más alta prioridad, más alta que cualquier cosa. Ese es el que conoce a Dios. Usamos los medios de gracia. Venimos a la iglesia. Pero no venimos a la iglesia porque alguien nos trajo, ¿verdad? Con el brazo doblado. Vamos a la iglesia hoy. Está bien, ¿verdad? De vez en cuando necesitamos que alguien nos dé un dobloncito de brazo, ¿verdad? Pero te voy a dar un mejor propósito para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para oír un mensaje. Te voy a dar un mejor propósito. Un propósito bien intencional. Yo vengo a este lugar no para chequear una cajita. Fui a la iglesia y le cumplí a Dios. Fui a la iglesia y esta semana ya el pastor no me va a mandar un texto. No. Yo fui a la iglesia porque yo quiero conocer a Dios. Oí este mensaje, ¿por qué? Porque yo quiero conocer a Dios. Leí mi Biblia porque yo quiero conocer a este Dios. Porque conocer a Dios es temer a Dios. Y temer a Dios es amar a Dios. Mira cómo termina este pasaje. Cuando yo digo de que conocer a Dios es temer a Dios y temer a Dios es amar a Dios, mira cómo termina este pasaje. Este que nos dice, hermanos, que lo temamos a Él. Concluyo. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni siquiera uno de esos pajarillos está olvidado delante de Dios. Es más, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y este Dios que nos dice que le temamos, nos dice ahora, ¿qué nos dice? No temáis. El Dios que nos dice que le temamos, que le conozcamos, que le amemos, viene y dice: no me teman. El mismo Dios que exige tu temor te dice que no temas. Él va a librar nuestros corazones de temor. Ese mismo Dios terrible y santo y justo es el que te dice: yo no me voy a olvidar de ti. Ese mismo Dios es el que nos recuerda que somos más valiosos que los pajarillos. ¿Cómo entonces protegemos nuestro corazón en contra de la levadura de la hipocresía? ¿Cómo la protegemos? En primer lugar, reconociendo, hermanos, que ya está ahí. Sí, Señor, yo he jugado el juego de la religión. Yo me he puesto las mascaritas, Señor, esas del teatro de vez en cuando, o a veces con mucha frecuencia. Es más, Señor, tengo una puesta en este mismo momento, pero me la quiero quitar.
¿Sabes por qué me la quiero quitar? Porque reconozco, Señor, que ha deformado mi vida, que está deteniendo, Señor, lo que tú quieres hacer en mí, que está deformando mis relaciones con otros, que no puedo orar con libertad, que no puedo romper estos patrones de pecado, porque no puedo rogarte, Señor, con el desespero de mi corazón. Así que empieza reconociendo que esa levadura está ahí, pero continúa renunciando al temor a los hombres. Hermano, no tengamos temor a los hombres, tengámosle temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pidámosle al Espíritu de Dios que remueva el temor de nuestros corazones. Mujer que estás acá, tú no tienes por qué temerle a tu esposo, témele a Dios. Y nos refugiamos en el temor de Dios para que Él forme nuestro carácter, para que Él trabaje en nuestras vidas, para que Él nos ayude. Hermanos, y ese Dios que exige temor de nosotros nos va a decir: no temas, yo estoy contigo, yo no me voy a olvidar de ti, tú eres de mucho valor delante de mis ojos. Amén. Cerremos nuestros ojos en esta hora.